Hoy nos embarcamos en un viaje hacia el corazón mismo del pensamiento de Baruch Spinoza, un hombre cuya mente revolucionó el curso de la filosofía y cuyo legado sigue incitando a cuestionar todo lo que damos por sentado. ¿Te has preguntado alguna vez qué impulsó a un hombre a desafiar las creencias más arraigadas de su tiempo? ¿Cómo es posible que en medio de la oscuridad y el fanatismo de una época convulsa, surgiera una visión tan radical y liberadora? En estos primeros 2 capítulos, exploraremos profundamente la historia y el entorno que forjaron al pensador y nos adentraremos en ese secreto sombrío que, según algunos, es la clave para transformar radicalmente nuestra manera de ver la vida. Si sientes esa sed de conocimiento, te invito a suscribirte al canal para no perder detalle de este recorrido de revelación y autodescubrimiento. La vida de Spinoza se entrelaza con los momentos más intensos y conflictivos de la Europa del siglo XVII. Nacido en un ambiente de fervor religioso y tensiones políticas, su existencia estuvo marcada por la intolerancia y la censura. Desde muy temprana edad, Spinoza mostró una inquietud insaciable, una capacidad para cuestionar lo establecido y desafiar las convenciones. ¿Cómo es posible que, en una sociedad dominada por dogmas y prejuicios, alguien se atreva a pensar de manera tan independiente? ¿Qué circunstancias lo impulsaron a abandonar la seguridad de las creencias heredadas para buscar la verdad en la razón pura? La respuesta a estas preguntas nos lleva a sumergirnos en su historia personal, en esa lucha constante contra las imposiciones de una comunidad que no toleraba la disidencia. En un tiempo en que la religión y el poder político eran inseparables, la visión de Spinoza emergió como un acto de rebeldía intelectual. La Europa de su tiempo estaba plagada de conflictos, donde la fe y el poder se mezclaban de manera tan indisoluble que cualquier desviación de la norma se veía como una amenaza existencial. ¿Te imaginas vivir en una época en la que expresar una idea diferente podía costarte la exclusión o incluso la vida? Este contexto de violencia ideológica y social es el caldo de cultivo en el que nació su pensamiento. Su obra, especialmente la emblemática Ética, no es solo un tratado filosófico, es un manifiesto contra la opresión del pensamiento dogmático, un grito de libertad que invita a romper con las cadenas de la ignorancia. ¿No es sorprendente cómo un hombre puede encontrar en la razón la fuerza necesaria para desafiar el poder y transformar la sociedad? La historia de Spinoza está llena de contradicciones y desafíos que lo llevaron a la marginación. Expulsado de su propia comunidad y condenado a vivir al margen de la sociedad, su vida se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad intelectual. ¿Qué precio debe pagar alguien por atreverse a cuestionar lo incuestionable? Su experiencia personal es una lección sobre el coraje y la resiliencia, sobre cómo el sufrimiento y el ostracismo pueden convertirse en la forja de una mente que aspira a la verdad. En este primer capítulo, nos detendremos a analizar detalladamente ese contexto histórico, ese escenario en el que la fe, el poder y el conocimiento se enfrentaban en una lucha sin cuartel. Y en medio de todo ese caos, ¿cómo encontró Spinoza la serenidad necesaria para desarrollar una filosofía basada en la razón y la lógica? Estas interrogantes son esenciales para comprender el alma de su pensamiento. La turbulenta Europa del siglo XVII, con sus guerras religiosas y disputas de poder, fue testigo de la emergencia de nuevas ideas que rompían con los moldes tradicionales. La lucha entre la Iglesia y el Estado, las confrontaciones ideológicas y la constante búsqueda de un conocimiento verdadero crearon el ambiente perfecto para la gestación de un pensamiento revolucionario. ¿Es posible que, en medio de tanto conflicto, la mente humana encuentre refugio en la razón? ¿Qué nos dice la existencia de un pensador tan adelantado a su tiempo sobre la naturaleza misma del conocimiento? Las respuestas a estas preguntas se revelan a medida que profundizamos en la vida y obra de Spinoza, un hombre que, a pesar de las adversidades, se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad del dogma. Pero no todo en la vida de Spinoza fue una búsqueda serena de la verdad. En el segundo capítulo, emergemos en el misterio de lo que muchos llaman el secreto sombrío de Spinoza. ¿Qué oculta realmente en sus escritos? ¿Será que, detrás de su aparente rigor lógico y de su defensa inquebrantable de la razón, se esconde un mensaje oculto, una verdad tan perturbadora que desafía la moral y la ética establecidas? Este secreto, envuelto en capas de controversia y escepticismo, ha dado lugar a innumerables debates y especulaciones. ¿Podría ser que Spinoza haya querido transmitir algo que iba más allá de la simple exposición de un sistema filosófico?
Es posible que sus ideas contengan, de forma velada, una invitación a la rebelión contra todas las estructuras que limitan la verdadera libertad del ser humano. La idea de un secreto sombrío despierta en nosotros una curiosidad casi instintiva. ¿Qué significa realmente liberar la mente de los grilletes del conformismo? ¿Cómo puede una filosofía que, en apariencia, aboga por la razón, esconder en su interior una clave para desmantelar siglos de opresión y dogmatismo? En estos momentos, te invito nuevamente a suscribirte al canal. Al hacerlo, te unes a una comunidad comprometida con la búsqueda de la verdad. Una comunidad que no teme enfrentarse a las preguntas más difíciles y a las revelaciones que pueden transformar por completo nuestra forma de entender la existencia. La dualidad de la existencia de Spinoza, marcada por el determinismo y la búsqueda de la libertad, nos confronta con preguntas esenciales. ¿Estamos realmente en control de nuestro destino o somos meros peones en una cadena interminable de causas y efectos? ¿Cómo podemos reconciliar la idea de un universo regido por leyes inmutables con la posibilidad de una transformación personal genuina? Cada reflexión en torno a estas cuestiones nos lleva a adentrarnos más en la complejidad de su pensamiento. La aparente contradicción entre la inevitabilidad del destino y la capacidad de liberación a través del conocimiento es, sin duda, uno de los enigmas más fascinantes que Spinoza nos legó. La narrativa de su vida se desarrolla en un escenario de luces y sombras, donde el dolor y el sufrimiento se mezclan con la esperanza y la redención. La forma en que Spinoza afrontó la adversidad, convirtiendo el rechazo y la marginación en una fuerza para desafiar el status quo, es una lección atemporal sobre la resistencia y la resiliencia humana. ¿Qué nos enseña su vida sobre el poder del conocimiento para transformar no solo al individuo, sino también a toda una sociedad? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestras certezas para abrazar una verdad que, aunque incómoda, promete liberarnos de la opresión del pensamiento limitado? Estas son preguntas que invitan a una reflexión profunda, y es precisamente en este cruce de caminos donde se encuentra el verdadero legado de Spinoza. Cada paso en este recorrido nos desafía a reconsiderar nuestras creencias y a cuestionar la veracidad de las verdades aceptadas. ¿Qué sacrificaríamos por alcanzar un conocimiento que nos libere de todas las ataduras? La historia de Spinoza es, en definitiva, una invitación a romper con la comodidad del conformismo y a sumergirnos en una búsqueda constante de la verdad. Si este llamado resuena en lo más profundo de tu ser, te exhorto a que te suscribas al canal y formes parte de este movimiento de liberación intelectual. La comunidad que estamos construyendo es un espacio para el diálogo, la reflexión y, sobre todo, la transformación personal. La vida de Spinoza, su enfrentamiento con los dogmas y su inquebrantable compromiso con la razón, nos ofrecen una perspectiva única sobre la lucha por la libertad. ¿Qué nos impide hoy, en pleno siglo XXI, desafiar las estructuras que limitan nuestro pensamiento y nuestra creatividad? ¿Podemos, al igual que él, encontrar en la adversidad la chispa que encienda el fuego del cambio? En cada palabra, en cada idea, se esconde la posibilidad de transformar no solo nuestra mente, sino también la sociedad en la que vivimos. A lo largo de estos 2 capítulos, nos proponemos desentrañar los orígenes y la esencia de un pensamiento que ha marcado un antes y un después en la historia de la filosofía. Desde los momentos más oscuros de una Europa convulsa hasta la revelación de secretos que desafían lo establecido, cada aspecto de la vida de Spinoza nos invita a cuestionar y a reflexionar. ¿Qué parte de tu propia existencia se vería transformada si pudieras liberarte de todas las cadenas del dogma y abrazar una verdad sin concesiones? La respuesta no es sencilla, pero el camino hacia ella comienza precisamente con el cuestionamiento y el anhelo de saber más. Antes de adentrarnos en los misterios del secreto sombrío y en las implicaciones profundas de su filosofía, es fundamental recordar que este viaje es tan personal como universal. Cada reflexión que compartimos es una oportunidad para mirar hacia adentro y para encontrar en el conocimiento una herramienta de transformación. Si sientes que este recorrido te invita a ser parte de una comunidad que se atreve a pensar de manera diferente, te invito a suscribirte al canal. Juntos, descubriremos las claves que han permitido a Spinoza desafiar el curso de la historia y a inspirar a generaciones enteras a luchar por la libertad de pensamiento. La libertad, para Spinoza, no es la capacidad de actuar de manera arbitraria o de romper con el orden natural de las cosas, sino la comprensión profunda de la necesidad que rige el universo.
¿Qué significa, en realidad, ser libre? ¿Podemos considerarnos verdaderamente dueños de nuestras decisiones si cada acción se enmarca dentro de una cadena ininterrumpida de causas y efectos? Spinoza nos invita a mirar más allá de la simple ilusión del libre albedrío y a adentrarnos en la compleja red de conexiones que constituyen la existencia. La esencia de la libertad reside en el conocimiento. Al comprender la causa y el efecto que determinan nuestras acciones, dejamos de ser prisioneros de emociones incontroladas y reacciones automáticas. ¿No es, acaso, liberador descubrir que la verdadera autonomía se halla en el entendimiento de por qué actuamos de determinada manera? Según Spinoza, cuando llegamos a conocer la naturaleza de nuestros impulsos, somos capaces de transformar el miedo y la incertidumbre en serenidad y determinación. Esta sabiduría nos permite ver la realidad tal como es, sin las distorsiones impuestas por pasiones desmedidas o prejuicios. El pensador holandés sostiene que la libertad se alcanza a través del conocimiento de uno mismo y del universo. Al aceptar que cada evento, cada emoción, cada pensamiento forma parte de un orden ineludible, comenzamos a actuar en armonía con las leyes naturales. ¿No te imaginas vivir sin el peso del remordimiento o la ansiedad, sabiendo que todo tiene un propósito y una causa? En este sentido, la libertad es menos una concesión divina que una conquista personal, un camino hacia el autoconocimiento profundo. La importancia de la razón se vuelve crucial en este proceso. Spinoza nos desafía a pensar de manera racional, a desentrañar los misterios de la existencia y a liberarnos de la tiranía de las apariencias engañosas. ¿Por qué conformarnos con respuestas superficiales cuando el universo guarda secretos que solo pueden desvelarse mediante la reflexión y el análisis crítico? Es en el ejercicio de la razón donde encontramos la verdadera emancipación, al transformar la incertidumbre en claridad, el caos en orden. Si estás encontrando valiosas estas reflexiones y deseas continuar explorando las profundidades del pensamiento, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta apasionante travesía filosófica. En este marco, la libertad se redefine. No es la capacidad de hacer lo que se quiera sin restricciones, sino la habilidad de actuar de manera coherente con la comprensión de la necesidad universal. Al integrar esta visión, se nos plantea una paradoja. Aunque parezca que no tenemos control sobre lo que nos acontece, sí podemos elegir la forma en que interpretamos y respondemos a esas circunstancias. ¿Acaso no es una muestra de poder personal el decidir cómo enfrentar cada situación, aun cuando las condiciones externas sean inalterables? La transformación interior que propone Spinoza consiste en aceptar la realidad sin resignarse, en encontrar en la comprensión del orden natural la llave para abrir las puertas de la libertad. En este proceso, la educación y la reflexión se convierten en herramientas esenciales. Cada paso hacia el conocimiento es un paso hacia la liberación, y cada pregunta que nos hacemos es una invitación a descubrir una verdad mayor. ¿Qué otra manera de vivir la vida que no sea cuestionándonos constantemente la naturaleza de nuestro ser y el funcionamiento del mundo? En su obra magna, La Ética, Spinoza traza un mapa del comportamiento humano basado en la razón y el conocimiento. La virtud, en este contexto, no es una mera conformidad con normas establecidas, sino una manifestación de nuestra verdadera esencia cuando actuamos en coherencia con la naturaleza y la razón. ¿Es posible, entonces, vivir de acuerdo a principios auténticos sin caer en la trampa de las convenciones sociales y morales impuestas? La ética spinozista se fundamenta en el entendimiento de que las emociones y los deseos, en apariencia contradictorios, son parte de un sistema natural que, si se comprende a fondo, puede ser armonizado. La razón actúa como una brújula que nos guía en medio de la vorágine emocional, permitiéndonos distinguir entre lo que nos libera y lo que nos encadena. ¿No es sorprendente pensar que el camino hacia la verdadera virtud pase por la integración de la emoción y la razón, en lugar de su supresión total? Según Spinoza, no es la ausencia de pasión lo que nos hace virtuosos, sino el conocimiento que transforma esas pasiones en fuerzas positivas. El pensamiento ético del filósofo nos invita a repensar la manera en que concebimos el bien y el mal. No se trata de adherirse ciegamente a códigos morales externos, sino de cultivar una ética interna basada en la comprensión de nuestra naturaleza. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros pudiera alcanzar un estado en el que las acciones no fueran dictadas por impulsos irracionales, sino por la clara luz de la razón? La respuesta radica en el autoconocimiento,
al comprender nuestras propias limitaciones y potencialidades, podemos actuar con mayor coherencia y responsabilidad. Vivir de acuerdo a esta ética implica un esfuerzo constante por cuestionar y reevaluar nuestros valores. La virtud se construye día a día, a través de pequeños actos de reflexión y transformación personal. ¿Acaso no es una tarea fascinante reinventarnos a nosotros mismos en cada instante? La filosofía de Spinoza nos enseña que cada experiencia, cada desafío, es una oportunidad para crecer y acercarnos a ese ideal de vida plena y auténtica. Para profundizar en estos conceptos y seguir descubriendo cómo aplicar estas enseñanzas en la vida cotidiana, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí encontrarás una comunidad de buscadores de la verdad y la sabiduría, dispuestos a explorar juntos el camino hacia la virtud y el autoconocimiento. La ética espinosista nos muestra que el verdadero poder reside en la capacidad de transformar el conocimiento en acción. Al interiorizar sus enseñanzas, aprendemos que la felicidad no depende de la fortuna o de la aceptación social, sino de la fortaleza interior que surge cuando comprendemos el orden del universo. Esta ética no es un dogma inamovible, sino una herramienta de liberación que nos impulsa a vivir en armonía con la realidad, a desafiar lo establecido y a construir una vida basada en la auténtica razón. El destino, según la visión de Spinoza, no es una fuerza arbitraria que nos encadena a un futuro inmutable, sino la expresión de la necesidad natural que gobierna todos los aspectos de la existencia. ¿Podemos realmente decir que somos dueños de nuestro destino cuando cada evento, por pequeño que sea, se origina en una cadena infinita de causas? La respuesta de Spinoza es sorprendentemente paradójica. Si bien no podemos alterar la secuencia de la causalidad, sí tenemos la facultad de comprenderla y, en consecuencia, de liberarnos de las ilusiones que nos impiden alcanzar la paz interior. El determinismo espinosista nos reta a aceptar que la libertad no es la ausencia de causas, sino la aceptación consciente de la necesidad. ¿Qué sentido tiene luchar contra lo inevitable cuando, en cambio, podemos aprender a fluir con la corriente de la vida? La serenidad surge precisamente cuando dejamos de resistirnos a lo que es y comenzamos a entenderlo en su totalidad. Esta aceptación no es una forma de resignación pasiva, sino el reconocimiento profundo de que cada suceso, por doloroso o desafiante que parezca, tiene un lugar dentro del gran entramado del universo. La noción de destino en la filosofía de Spinoza se vincula estrechamente con la idea de la naturaleza inmutable de las leyes que rigen la existencia. Cada acontecimiento se da de manera necesaria, y nuestra aparente libertad reside en la capacidad de conocer esas leyes. ¿No es liberador saber que, al comprender el flujo natural de las cosas, podemos dejar de sufrir en vano por lo que no podemos cambiar? Este conocimiento nos empodera, pues nos permite transformar la frustración y el desasosiego en un profundo entendimiento de la realidad. En la práctica, aceptar el destino significa reconocer nuestras limitaciones y, al mismo tiempo, descubrir la fuerza interior para actuar de manera consciente dentro de esas limitaciones. Spinoza nos invita a preguntarnos, ¿de qué manera podemos usar el conocimiento de la inevitabilidad de los acontecimientos para mejorar nuestra calidad de vida? La respuesta reside en la transformación de la perspectiva, en lugar de ver el destino como una cadena inescapable que nos oprime. Podemos interpretarlo como el escenario en el que se despliega el drama de nuestra existencia, en el cual cada acción, cada decisión, tiene su razón de ser. La integración del destino y la necesidad en nuestra vida cotidiana se traduce en una actitud de aceptación activa. Esta postura no implica la renuncia a la lucha por un mundo mejor, sino la comprensión de que el cambio verdadero se inicia en el interior, a partir del conocimiento de nosotros mismos y de las leyes que rigen el universo. ¿No es acaso más enriquecedor vivir con la conciencia de que, aunque no podamos modificar cada circunstancia externa, siempre podemos elegir nuestra forma de enfrentarlas? Si este enfoque te resulta inspirador y deseas seguir explorando cómo el conocimiento del destino puede transformar tu vida, te invitamos a suscribirte al canal. Únete a nuestra comunidad de almas inquietas que buscan entender la esencia de la existencia y aprender a vivir en armonía con la naturaleza. El pensamiento de Spinoza sobre el destino y la necesidad nos ofrece una perspectiva única, al aceptar que cada cosa ocurre por una razón. Dejamos de lado el temor a lo desconocido y abrazamos la vida con una nueva serenidad. Esta aceptación, lejos de ser una derrota, es la llave para una transformación personal profunda.
Al reconocer la inevitabilidad de los acontecimientos, ganamos la capacidad de elegir nuestras respuestas, de dirigir nuestras energías hacia el crecimiento y el autoconocimiento. En definitiva, la filosofía espinosista nos invita a replantear nuestra relación con el destino y a entender que la verdadera libertad se encuentra en la comprensión de la necesidad. Cada paso que damos en el camino del conocimiento es un acto de valentía, un desafío a la ignorancia y un avance hacia una existencia más plena y consciente. ¿Estás dispuesto a cuestionar tus creencias y a descubrir la verdad oculta tras cada acontecimiento? La invitación es a adentrarse en esta filosofía transformadora, a dejar atrás el miedo y a vivir con la intensidad de quien conoce el verdadero valor del conocimiento. Con estos 3 capítulos, hemos recorrido un sendero que va desde la redefinición de la libertad, pasando por el entendimiento profundo de la ética, hasta la aceptación del destino como parte esencial de la vida. Cada reflexión, cada pregunta retórica, es una invitación a pensar más allá de lo evidente y a transformar nuestra existencia desde la raíz. Si sientes que este viaje filosófico te está enriqueciendo y deseas seguir descubriendo nuevos horizontes de pensamiento, te animamos a suscribirte al canal. No dejes pasar la oportunidad de formar parte de esta comunidad en búsqueda de la verdad y la sabiduría. El conocimiento es la llave maestra que abre la puerta a una transformación interna profunda. Spinoza sostenía que la sabiduría no solo ilumina la realidad, sino que tiene el poder de liberarnos de la ignorancia y de las pasiones que nos encadenan. ¿Acaso no resulta fascinante pensar que, al comprender las leyes que rigen el universo, podemos cambiar la manera en la que vivimos y sentimos? Cada descubrimiento, cada reflexión, se convierte en un paso hacia una existencia más plena y consciente. Imagina por un momento que cada emoción, cada pensamiento, es un enigma esperando ser descifrado. ¿Qué revelaría sobre ti el conocer a fondo el origen de tus sentimientos? Spinoza nos invita a adentrarnos en esa exploración interna para transformar el miedo, la ira o la tristeza en fuentes de fortaleza y aprendizaje. Al conocer nuestras propias pasiones, dejamos de ser meros prisioneros de reacciones automáticas y nos convertimos en arquitectos de nuestro destino. ¿No es liberador pensar que, en lugar de ser víctimas de circunstancias incontrolables, podemos elegir la forma en que respondemos a ellas? Esta transformación no es un proceso instantáneo, sino una construcción diaria basada en la reflexión y el autoconocimiento. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, se transforma en una oportunidad para crecer y evolucionar. La filosofía de Spinoza nos reta a cuestionar lo que damos por sentado, a derribar los muros del prejuicio y la superstición, y a abrazar la claridad que nos ofrece el entendimiento profundo de la realidad. ¿Estás dispuesto a dejar que el poder del conocimiento transforme cada aspecto de tu vida? Si sientes que este viaje interior te llama, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en este sendero de descubrimiento. Una de las enseñanzas más revolucionarias de Spinoza es su propuesta de que la aparente separación entre el individuo y el universo es, en realidad, una ilusión. ¿Por qué seguimos aferrándonos a la idea de que estamos solos, desconectados del todo? La visión espinosista nos impulsa a reconocer que todo lo existente forma parte de una única sustancia, una totalidad en la que cada ser y cada cosa están intrínsecamente conectados. La división entre mente y cuerpo, entre el yo y el otro, es una construcción que surge de la manera en que percibimos la realidad. Pero, ¿qué pasaría si derribamos esa barrera mental y abrazamos la interconexión que nos une a todo lo que existe? Imaginar un mundo en el que no hay límites insalvables entre el interior y el exterior, en el que cada acción reverbera en un todo mayor, nos invita a replantear nuestra identidad y nuestras relaciones. ¿No te parece emocionante la idea de pertenecer a una red infinita de energía y vida, en la que cada ser tiene un papel esencial? Esta integración de la experiencia nos permite superar el sentimiento de aislamiento y construir puentes de empatía y comprensión. Al comprender que la separación es solo una ilusión, se abren las puertas a relaciones más auténticas y profundas, tanto con nosotros mismos como con los demás. La invitación es a cuestionar ese individualismo que nos limita y a descubrir la unidad que se oculta tras las apariencias. Si esta idea resuena contigo, te invito a suscribirte al canal para continuar explorando juntos la esencia de la existencia y redescubrir la conexión que nos une a todo lo que nos rodea. La crítica a la moral establecida es otro de los ejes centrales en el pensamiento de Spinoza.
Él desafía las convenciones y normas impuestas por la sociedad, invitándonos a reconsiderar lo que significa ser moral en un mundo regido por la razón y el conocimiento. ¿De dónde provienen realmente nuestros conceptos de bien y mal? ¿No es oportuno cuestionar aquellas normas que, durante siglos, han servido para controlar y limitar el pensamiento individual? Spinoza propone que la verdadera ética surge del entendimiento profundo de nuestra naturaleza y del universo, y no de mandatos externos dictados por tradiciones o instituciones. Los juicios morales, sostiene, son a menudo el resultado de convenciones sociales que buscan mantener el orden a costa de la libertad individual. ¿Acaso no sería liberador romper con esos moldes y construir una moralidad basada en la autenticidad y la razón? Esta postura radical invita a cada uno a mirar dentro de sí mismo y a descubrir sus propios valores, libres de prejuicios y dogmas. La moral tradicional, al imponer normas rígidas, limita la capacidad de cada persona para crecer y expresarse en plenitud. La propuesta espinosista es una invitación a transformar esa visión, a convertir la ética en un camino personal de autodescubrimiento y responsabilidad. Al cuestionar lo establecido, abrimos la posibilidad de construir una sociedad en la que el conocimiento y la comprensión sean los pilares fundamentales de la convivencia. Si esta reflexión te inspira a replantear tus propios valores y a buscar una ética más genuina, te animo a suscribirte al canal para seguir profundizando en estas ideas transformadoras. Finalmente, Spinoza nos ofrece una mirada revolucionaria sobre las emociones. En lugar de verlas como fuerzas caóticas y destructivas, propone entenderlas como expresiones naturales de nuestro ser que, al ser comprendidas, pueden transformarse en poderosas aliadas. ¿No es intrigante pensar que, en lugar de reprimir o temer nuestras emociones, podríamos utilizarlas para alcanzar una mayor sabiduría y libertad interior? Cada emoción que experimentamos, ya sea el júbilo de un logro, la melancolía de una pérdida o la ira ante una injusticia, tiene su origen en la compleja red de causas que componen la existencia. Spinoza nos reta a identificar y comprender estas causas para poder gestionar nuestras respuestas de manera consciente. ¿Qué revelaría sobre ti el entender a fondo el origen de tu alegría o de tu tristeza? Esta introspección no solo nos permite liberarnos de reacciones automáticas, sino también transformar el dolor y el sufrimiento en fuentes de crecimiento y autoconocimiento. El dominio de las emociones, según Spinoza, no consiste en eliminarlas, sino en integrarlas a través de la razón y la reflexión. Al reconocer que cada sentimiento tiene una función dentro del orden natural, aprendemos a ver nuestras pasiones como parte del mismo universo que nos sustenta. Esta integración nos conduce a un estado de equilibrio donde la mente y el corazón trabajan en armonía para guiarnos hacia una vida más consciente. ¿No sería maravilloso vivir sin el peso de emociones desbordadas que nos impiden alcanzar la paz interior? La práctica diaria de esta sabiduría emocional implica observar y cuestionar nuestras reacciones, transformando cada experiencia en una oportunidad para aprender y evolucionar. Al hacerlo, no solo crecemos como individuos, sino que contribuimos a una sociedad más comprensiva y empática. Si estas ideas te resuenan y deseas profundizar en cómo convertir tus emociones en una fuente de poder personal, te invito a suscribirte al canal y formar parte de esta comunidad en constante búsqueda de la verdad. Cada uno de estos capítulos abre una ventana a una forma de ver el mundo en la que el conocimiento, la unidad, la ética y la emoción se entrelazan para formar una filosofía de vida liberadora y transformadora. ¿Estás listo para dejarte guiar por estas enseñanzas y transformar tu existencia a través del poder del pensamiento? No pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad que cuestiona, reflexiona y crece día a día. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje hacia la verdadera libertad y el autoconocimiento. Espero que estos capítulos te inviten a reflexionar profundamente sobre tu propia vida y la manera en que te relacionas con el mundo. Cada pregunta, cada reflexión, es una invitación a transformar lo cotidiano en una experiencia de sabiduría y plenitud. ¿Te animas a dar el siguiente paso en este camino de autodescubrimiento? La comunidad te espera para compartir y crecer juntos. El amor, en la visión de Spinoza, trasciende las pasiones efímeras y se erige como una manifestación pura de la razón. ¿Qué es el amor sino la unión íntima entre el afecto profundo y el entendimiento claro de la naturaleza de las cosas?
Para Spinoza, el amor racional es aquel que no se deja llevar únicamente por impulsos irracionales, sino que nace del conocimiento. Cuando amamos de forma racional, amamos en función de la comprensión del ser, reconociendo que cada manifestación de la existencia forma parte de una totalidad inmutable. Imagina un amor que no se rige por la idealización o el deseo inmediato, sino por la apreciación sincera de la esencia de otro ser. ¿No sería maravilloso experimentar un amor que trasciende lo meramente físico, que te invita a entender la interconexión de todas las cosas? En este marco, el amor se transforma en una fuerza liberadora que nos impulsa a crecer, a superarnos y a reconocer nuestra unidad con el universo. La razón, al iluminar nuestras emociones, nos ayuda a disipar los conflictos internos y a construir relaciones basadas en el respeto y la comprensión mutua. Esta concepción del amor invita a reflexionar: ¿es posible que el verdadero poder de transformar nuestras vidas radique en amar con la mente tanto como con el corazón? Al integrar la pasión con el conocimiento, nos acercamos a una forma de vivir que no se rige por las convenciones sociales, sino por la autenticidad de nuestro ser. Si te resulta inspirador este enfoque, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en la exploración de cómo el amor racional puede remodelar nuestra existencia, liberándonos de ataduras y abriendo caminos hacia la realización personal. El amor racional, en definitiva, no se trata de negar las emociones, sino de entenderlas y canalizarlas hacia un propósito mayor. Al amar de manera consciente, cada gesto, cada palabra, adquiere un sentido profundo y transformador. ¿Te has preguntado alguna vez si la clave para una vida plena podría estar en equilibrar la sensibilidad con el análisis crítico? La respuesta de Spinoza sugiere que cuando unimos el corazón y la mente, no solo enriquecemos nuestras relaciones, sino que también nos acercamos a una existencia en la que la felicidad surge del conocimiento compartido y del reconocimiento de la unidad en la diversidad. La crítica a la moral establecida es otro de los ejes centrales en el pensamiento de Spinoza. Él desafía las convenciones y normas impuestas por la sociedad, invitándonos a reconsiderar lo que significa ser moral en un mundo regido por la razón y el conocimiento. ¿De dónde provienen realmente nuestros conceptos de bien y mal? ¿No es oportuno cuestionar aquellas normas que, durante siglos, han servido para controlar y limitar el pensamiento individual? Spinoza propone que la verdadera ética surge del entendimiento profundo de nuestra naturaleza y del universo, y no de mandatos externos dictados por tradiciones o instituciones. Los juicios morales, sostiene, son a menudo el resultado de convenciones sociales que buscan mantener el orden a costa de la libertad individual. ¿Acaso no sería liberador romper con esos moldes y construir una moralidad basada en la autenticidad y la razón? Esta postura radical invita a cada uno a mirar dentro de sí mismo y a descubrir sus propios valores, libres de prejuicios y dogmas. La moral tradicional, al imponer normas rígidas, limita la capacidad de cada persona para crecer y expresarse en plenitud. La propuesta espinosista es una invitación a transformar esa visión, a convertir la ética en un camino personal de autodescubrimiento y responsabilidad. Al cuestionar lo establecido, abrimos la posibilidad de construir una sociedad en la que el conocimiento y la comprensión sean los pilares fundamentales de la convivencia. Si esta reflexión te inspira a replantear tus propios valores y a buscar una ética más genuina, te animo a suscribirte al canal para seguir profundizando en estas ideas transformadoras. Finalmente, Spinoza nos ofrece una mirada revolucionaria sobre las emociones. En lugar de verlas como fuerzas caóticas y destructivas, propone entenderlas como expresiones naturales de nuestro ser que, al ser comprendidas, pueden transformarse en poderosas aliadas. ¿No es intrigante pensar que, en lugar de reprimir o temer nuestras emociones, podríamos utilizarlas para alcanzar una mayor sabiduría y libertad interior? Cada emoción que experimentamos, ya sea el júbilo de un logro, la melancolía de una pérdida o la ira ante una injusticia, tiene su origen en la compleja red de causas que componen la existencia. Spinoza nos reta a identificar y comprender estas causas para poder gestionar nuestras respuestas de manera consciente. ¿Qué revelaría sobre ti el entender a fondo el origen de tu alegría o de tu tristeza? Esta introspección no solo nos permite liberarnos de reacciones automáticas, sino también transformar el dolor y el sufrimiento en fuentes de crecimiento y autoconocimiento.
El dominio de las emociones, según Spinoza, no consiste en eliminarlas, sino en integrarlas a través de la razón y la reflexión. Al reconocer que cada sentimiento tiene una función dentro del orden natural, aprendemos a ver nuestras pasiones como parte del mismo universo que nos sustenta. Esta integración nos conduce a un estado de equilibrio donde la mente y el corazón trabajan en armonía para guiarnos hacia una vida más consciente. ¿No sería maravilloso vivir sin el peso de emociones desbordadas que nos impiden alcanzar la paz interior? La práctica diaria de esta sabiduría emocional implica observar y cuestionar nuestras reacciones, transformando cada experiencia en una oportunidad para aprender y evolucionar. Al hacerlo, no solo crecemos como individuos, sino que contribuimos a una sociedad más comprensiva y empática. Si estas ideas te resuenan y deseas profundizar en cómo convertir tus emociones en una fuente de poder personal, te invito a suscribirte al canal y formar parte de esta comunidad en constante búsqueda de la verdad. Cada uno de estos capítulos abre una ventana a una forma de ver el mundo en la que el conocimiento, la unidad, la ética y la emoción se entrelazan para formar una filosofía de vida liberadora y transformadora. ¿Estás listo para dejarte guiar por estas enseñanzas y transformar tu existencia a través del poder del pensamiento? No pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad que cuestiona, reflexiona y crece día a día. Y suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje hacia la verdadera libertad y el autoconocimiento. Espero que estos capítulos te inviten a reflexionar profundamente sobre tu propia vida y la manera en que te relacionas con el mundo. Cada pregunta, cada reflexión, es una invitación a transformar lo cotidiano en una experiencia de sabiduría y plenitud. ¿Te animas a dar el siguiente paso en este camino de autodescubrimiento? La comunidad te espera para compartir y crecer juntos. El amor, en la visión de Spinoza, trasciende las pasiones efímeras y se erige como una manifestación pura de la razón. ¿Qué es el amor sino la unión íntima entre el afecto profundo y el entendimiento claro de la naturaleza de las cosas? Para Spinoza, el amor racional es aquel que no se deja llevar únicamente por impulsos irracionales, sino que nace del conocimiento. Cuando amamos de forma racional, amamos en función de la comprensión del ser, reconociendo que cada manifestación de la existencia forma parte de una totalidad inmutable. Imagina un amor que no se rige por la idealización o el deseo inmediato, sino por la apreciación sincera de la esencia de otro ser. ¿No sería maravilloso experimentar un amor que trasciende lo meramente físico, que te invita a entender la interconexión de todas las cosas? En este marco, el amor se transforma en una fuerza liberadora que nos impulsa a crecer, a superarnos y a reconocer nuestra unidad con el universo. La razón, al iluminar nuestras emociones, nos ayuda a disipar los conflictos internos y a construir relaciones basadas en el respeto y la comprensión mutua. Esta concepción del amor invita a reflexionar: ¿es posible que el verdadero poder de transformar nuestras vidas radique en amar con la mente tanto como con el corazón? Al integrar la pasión con el conocimiento, nos acercamos a una forma de vivir que no se rige por las convenciones sociales, sino por la autenticidad de nuestro ser. Si te resulta inspirador este enfoque, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en la exploración de cómo el amor racional puede remodelar nuestra existencia, liberándonos de ataduras y abriendo caminos hacia la realización personal. El amor racional, en definitiva, no se trata de negar las emociones, sino de entenderlas y canalizarlas hacia un propósito mayor. Al amar de manera consciente, cada gesto, cada palabra, adquiere un sentido profundo y transformador. ¿Te has preguntado alguna vez si la clave para una vida plena podría estar en equilibrar la sensibilidad con el análisis crítico? La respuesta de Spinoza sugiere que cuando unimos el corazón y la mente, no solo enriquecemos nuestras relaciones, sino que también nos acercamos a una existencia en la que la felicidad surge del conocimiento compartido y del reconocimiento de la unidad en la diversidad. Las ideas de Spinoza no se limitaron a una transformación interior, su pensamiento también tuvo profundas implicaciones en el ámbito social y político. ¿Cómo es posible que una filosofía centrada en el conocimiento y la libertad individual se convierta en el motor de cambios históricos y movimientos sociales? Spinoza desafió el poder establecido y las estructuras tradicionales, proponiendo una visión de la sociedad basada en la libertad de pensamiento y el cuestionamiento de las normas impuestas.
En un contexto en el que la religión y la autoridad política dictaban el comportamiento de las masas, Spinoza emergió como un crítico implacable de toda forma de dogmatismo. ¿Qué pasa cuando el individuo se atreve a cuestionar lo que siempre ha sido incuestionable? Su obra sembró las semillas de la modernidad, influyendo en pensadores posteriores y en movimientos que abogaron por la emancipación y la justicia social. La filosofía espinosista abrió las puertas a la idea de que el conocimiento es la base para un cambio genuino, no solo a nivel personal, sino en la estructura misma de la sociedad. Esta influencia se extendió a lo largo de los siglos, desde la Ilustración hasta las revoluciones que marcaron el devenir de las naciones modernas. ¿No es fascinante pensar que, a partir de las ideas de un hombre marginado en su época, se gestaron las bases para una democracia que valora la libertad y la autonomía individual? Spinoza puso en tela de juicio la autoridad absoluta, insistiendo en que el poder no reside en la imposición, sino en la capacidad de comprender y transformar el mundo a través del saber. El legado político de Spinoza se expresa en el compromiso por una sociedad en la que cada individuo tenga el espacio para desarrollar su potencial, libre de coacciones y prejuicios. Esta visión invita a preguntarse, ¿podemos construir una sociedad en la que el conocimiento y la razón sean las armas contra la opresión? Si estas reflexiones te mueven y deseas formar parte de un colectivo que comparte la pasión por el cambio social fundamentado en el pensamiento crítico, te animo a suscribirte al canal. Aquí, juntos, exploramos cómo las ideas liberadoras pueden impulsar la transformación de nuestras comunidades y del mundo entero. En esencia, el impacto social y político de Spinoza radica en su capacidad para inspirar a las personas a romper cadenas y a cuestionar lo establecido. Su filosofía no se queda en el plano abstracto, sino que se traduce en acciones concretas que han contribuido a la construcción de sociedades más justas y conscientes. La invitación es clara: cuestiona, conoce y actúa. ¿Estás dispuesto a ser parte de este movimiento transformador? Vivir de acuerdo con la filosofía de Spinoza es embarcarse en una travesía de autoconocimiento y transformación diaria. Se trata de adoptar una actitud en la que cada experiencia, por dolorosa o placentera que sea, se convierte en una oportunidad para profundizar en el entendimiento de uno mismo y del mundo. ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos en nuestra rutina cotidiana para alcanzar una vida plena y consciente? La práctica de la filosofía espinosista nos invita a cultivar la reflexión y la meditación como herramientas para enfrentar los desafíos diarios. La clave está en aceptar la realidad tal como es, sin caer en la trampa de las ilusiones que nos impiden ver la verdad. ¿No te has preguntado cuántas veces la lucha interna por resistir lo inevitable ha frenado tu crecimiento? Spinoza nos enseña que la verdadera liberación surge cuando abrazamos la necesidad del orden natural y usamos el conocimiento para dirigir nuestras acciones de forma consciente. En este camino, el autoconocimiento se erige como el fundamento sobre el que se construye una existencia auténtica. Al reflexionar sobre nuestros pensamientos y emociones, podemos identificar aquellos patrones que nos limitan y transformarlos en fortalezas. ¿Qué podríamos lograr si cada obstáculo se viera como una oportunidad para aprender y evolucionar? Este proceso, aunque demandante, es profundamente liberador, pues nos permite descubrir un sentido de propósito basado en la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. El desafío consiste en integrar de manera práctica los principios de la razón, el amor racional y la aceptación del destino en cada aspecto de la vida. Esto implica no solo cambiar la forma en que pensamos, sino también transformar nuestras actitudes y hábitos diarios. ¿Estás listo para transformar tus rutinas en rituales de sabiduría? La invitación es a comenzar hoy mismo, a practicar la introspección y a abrirse a la posibilidad de vivir una vida regida por el entendimiento profundo de la realidad. Para quienes buscan un camino de autotransformación y desean formar parte de una comunidad comprometida con el crecimiento personal y colectivo, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos estrategias, experiencias y reflexiones que ayudan a incorporar la filosofía de Spinoza en cada paso de la vida. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de este viaje hacia una existencia más consciente y plena. Vivir la filosofía de Spinoza es, en última instancia, un acto de rebeldía contra la ignorancia y el conformismo. Es un llamado a cuestionar lo establecido, a desafiar las limitaciones impuestas por la sociedad y a buscar en el conocimiento la llave para abrir las puertas de una libertad verdadera.
¿Te atreves a vivir de forma auténtica y a transformar tu realidad desde el interior? La decisión está en tus manos, y cada paso que das en esta dirección es un triunfo personal. Hemos recorrido un extenso camino a través de las ideas revolucionarias de Spinoza, desde la redefinición de la libertad y la ética, pasando por el poder transformador del conocimiento, la unidad del ser, la crítica a la moral tradicional y el dominio de las emociones, hasta llegar a la fuerza del amor racional, su impacto social y político, y la forma de vivir su filosofía en el día a día. Cada capítulo ha sido una invitación a cuestionar lo que damos por cierto, a romper con las cadenas del pensamiento dogmático y a abrazar una forma de vida en la que el conocimiento y la razón iluminan el camino hacia la verdadera libertad. ¿No es asombroso pensar que, en un mundo donde la incertidumbre y el conformismo parecen reinar, existe una filosofía que nos invita a ver la vida desde una perspectiva radicalmente diferente? Spinoza nos enseña que la transformación personal y social comienza con el autoconocimiento y la aceptación de la realidad tal como es. Al comprender que cada evento, cada emoción y cada relación forma parte de un todo interconectado, podemos liberarnos de las ataduras del miedo y la ignorancia. Esta travesía filosófica nos desafía a repensar nuestras creencias y a encontrar en el conocimiento una fuente inagotable de poder y esperanza. ¿Qué significado tendría, entonces, vivir una vida donde cada pensamiento es un acto de rebeldía y cada emoción una oportunidad para crecer? La invitación es clara: vive de forma consciente, cuestiona constantemente y permite que la sabiduría ilumine tu camino. Si sientes que este viaje por el pensamiento espinosista ha encendido en ti una chispa de cambio, te animo a suscribirte al canal. Únete a una comunidad que valora la reflexión, el diálogo y el crecimiento personal. Comparte tus inquietudes, tus descubrimientos y, sobre todo, tu deseo de transformar no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea. En conclusión, Spinoza no nos dejó solo un legado de ideas, sino una invitación perpetua a vivir con intensidad, autenticidad y, sobre todo, con el coraje de buscar la verdad en cada rincón de nuestra existencia. Al integrar la razón con la emoción, al cuestionar la separación y al desafiar las normas establecidas, encontramos en su filosofía una guía para la transformación personal y colectiva. ¿Estás listo para dejar que la sabiduría de Spinoza ilumine tu camino y para convertirte en el arquitecto de tu propio destino? La respuesta reside en cada uno de nosotros, en la capacidad de mirar el mundo con ojos nuevos y en la voluntad de construir un futuro más consciente y justo. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y transformación. Cada reflexión y cada paso que damos juntos nos acerca a una vida en la que el conocimiento, el amor y la libertad se convierten en la base de nuestra existencia. La aventura apenas comienza, y el futuro se escribe con la tinta de nuestras decisiones. ¿Te animas a ser parte de este cambio?